Pues en aquellos años, entre el 2008 y 2012, que fue donde tuve como el pico de rendimiento más alto, más elevado y de representación nacional, el bosque de Tlalpan siempre fue pues un espacio donde podía venir a correr de manera segura. Lo alternaba junto con viveros de Coyoacán para hacer el trabajo regenerativo. Por las tardes era casi una religión estar aquí lunes, miércoles y viernes, en donde pues hacía kilómetros sobre la pista de 850, 880 metros. O si no, subía y corría pues por todo el perímetro, aquel circuito que pues es más boscoso, por más veredas, pero cuando quería quizá correr sin la presión de marcar un ritmo o de ser tan específico en algunas métricas, pues me daba la oportunidad de correr libremente. Y generalmente nos encontrábamos por las tardes un grupo de personas que nos conocíamos, o sea, sabíamos que recurríamos a este sitio para los entrenamientos de distintas profesiones, pero teníamos ese espacio como de 4 a 6 de la tarde donde nos veíamos para correr. E independientemente del nivel deportivo de cada uno, siempre era pues un punto de reunión donde compartíamos experiencias, anécdotas, vivencias, el último resultado de una competencia o hacia qué nos estábamos preparando. Y la verdad es que sin esa aportación que tuvo el bosque de Tlalpan, también los corredores del bosque de Tlalpan en la parte anímica, de soporte, de apoyo emocional, pues no sé si hubiera sido para mí tan placentero esos años de entrenar por las tardes. Sin embargo, conté con toda esa buena vibra y hasta la fecha, cada que vengo aquí a este sitio, pues es momento de recordar, momento de sentirme nuevamente conectado con parte de las raíces en las que yo me formé como atleta, y sigo viendo cómo el crecimiento de una comunidad deportiva aquí en el bosque de Tlalpan pues sigue su camino. Y como anécdota, pues en las carreras del Día del Niño que se celebraban por ahí antes de los 90, finales de los 80, principios de los 90, pues me tocó correr aquí sobre el pavimento, distancias de 100, 200 o 300 metros, y pues siempre era como una cita importante para los niños el venir y convivir. Y por ahí en el acervo fotográfico que tienen en el bosque de Tlalpan aparecen algunas imágenes donde pues yo compito de niño pues en esa fecha que se celebra. Se relaciona con la base, o sea, finalmente el estar aquí en los Dinamos es el hecho de conocer el sitio donde pues nace el proyecto, pero en ese momento no sabíamos que era un proyecto, era simplemente la intención de hacer deporte, de pasarla bien, de irse desarrollando y poco a poco llegaron esas competencias que marcaron una tendencia hacia donde quería yo dirigirme. El olimpismo, los Juegos Olímpicos, la Olimpiada, como muchos le llaman, pues es el punto máximo del desarrollo deportivo para un atleta, pero no quiere decir que sean aquellos que participan, no quiere decir que son los únicos que pueden estar ahí. En realidad son las circunstancias las que te llevan hacia allá. Tu talento te puede acompañar, pero si no eliges bien, si no tienes el acompañamiento de las personas ideales para que ese proyecto se pueda desenvolver y puedas llegar a esos niveles, pues simplemente te puedes perder. Y es lo que le sucede a mucha gente, ¿no? Y le ha sucedido, está sucediendo y le va a seguir pasando. Así que aquí lo importante es entender que si alguien tiene las facilidades físicas, el deseo, la motivación interna, la motivación externa, el medio ambiente, lugares como estos, y desean llegar a unos Juegos Olímpicos, esto es posible. Pero también hay que entender que es un trabajo de muchos años y sobre todo es la disciplina, y no es levantarse a las 6 de la mañana y comer bien 2 o 3 días. La palabra disciplina yo creo que engloba el hecho de ser coherente con tus acciones y tus pensamientos durante un periodo de tiempo muy largo. Esa vereda que va acá, que es un poco más ancha y más limpia, salíamos de una que le llamamos la Calambrina, que son como 600 metros, pero así en cuestión vertical.
y cuando ya traías pues, varios kilómetros, las piernas ahí se te acalambraban y no sé quién la bautizó correctamente con el nombre de la calambrina, y aquí ya te soltabas, eran como unos 800 metros más en plano y empezaba el descenso por el pavimento. Te podías volver a meter ahí por el tercer dinamo y agarrar vereda, pero a mí me gustaba descender por el pavimento porque ya tenías un juego de velocidad distinto a lo que habías practicado en la subida. Bueno, mi papá pues era aquí donde él corría de manera pues normal, cotidiana. Se hacían dos entrenamientos clave que eran el día miércoles y el día sábado, que eran los de distancia. Normalmente el día miércoles es una distancia intermedia, practicábamos entre 16 y 18 kilómetros, y la del sábado subía entre 20 y 25 kilómetros. Había dos opciones, o le corrías del primero al cuarto dinamo y seguías subiendo y sumando kilómetros, o podías dar vueltas en un circuito que conocíamos como el de Don Cata o los 3 kilómetros, que eran vueltas allá abajo. Ambos tenían aportaciones distintas, pero muy específicas para la preparación física. Nosotros dividíamos la temporada en dos partes, ¿no? Que era la pretemporada, donde se acumulaban muchos kilómetros, se hacía una gran base aeróbica, y luego ya venía la parte de afinación. Muchos de los ritmos que se trabajaban aquí los trasladábamos a un lugar ya en plano, como puede ser Viveros de Coyoacán o la pista de Villa Olímpica, y entonces ya los ritmos, la cadencia, la técnica se depuraba en una pista de atletismo, pero toda la base se trabajaba aquí. Entonces mi papá pues, fue el que me trajo de niño, muy jovencito, yo creo que tendría entre los 7 y los 8 años donde comencé a venir, y luego ya en la etapa pues, para finalizar la primaria y la secundaria, pues yo prefería venir de repente por acá, o sea, cuando sabía que era un día muerto en la escuela o realmente había oportunidad de no entrar, yo me brincaba, me llevaba mis cosas en la mochila y me venía a correr aquí a los dinamos. Ahora lo veo pues no tanto como la travesura de faltar a clases, sino también los riesgos, ya como padre de familia, los riesgos de andar aquí o saber que puede haber un niño o una niña sin la supervisión de un adulto, pues es muy peligroso, ¿no? Porque como ven, o sea, al final es un bosque y suele pues haber también peligros, aunque sí están los puntos de vigilancia, pero no es lo conveniente. Entonces, pero en ese momento la adrenalina de querer hacer lo que a mí me apasionaba, pues era el hecho de salir y sentirme libre, y lo he repetido muchas veces porque al final el deporte, yo creo que todos encontramos en él algo que te despierta el regresar. Fisiológicamente sabemos que son las endorfinas las que se liberan y las que empiezan a generarte esa adicción al deporte, pero también viene una parte muy interna, que es el por qué conectas con algo, y puede ser cualquier disciplina deportiva. En este caso para mí fue correr, pero sí siento que la libertad que te da el deporte de salir de lo cotidiano, de abrir tu mente, de alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos, y finalmente también tus límites, porque siempre vas a encontrar un límite y se trata de romperlo y mejorarlo. Entonces esas limitantes que constantemente te vas formando no es nada negativo, sino al contrario, te van situando y te van poniendo los pies sobre la tierra y te van dando la clave de, en realidad, qué tan humano eres y hasta dónde puedes alcanzar esos límites y sobrepasarlos. Entonces yo encontré en el correr y en estos lugares esa facilidad de desarrollarme, y de repente era, ok, vamos a dar 10 vueltas en un circuito de 500 metros, o vamos a ir hasta el cuarto dinamo y escaparte, y ahí no traías geles, no traías botellas de agua, no traías una alimentación cargada de carbohidratos, venías con el deseo y con lo que saliste de casa, y tenías que regresar. O sea, sabías a qué hora salías, pero no sabías a qué hora regresabas. Entonces era una etapa de vida social diferente. Creo que hoy en día son pocos los que llevan ese estilo de vida, pero no, yo lo disfruté muchísimo. O sea, de repente llegar a casa con ese cansancio acumulado de kilómetros, pero con la paz mental de decir, ok, me merezco un desayuno, voy a descansar y voy a seguir con las tareas cotidianas, porque al final era lo que tocaba hacer.
Y hubo algo que yo traía mucho en mente. Cuando yo entrenaba aquí, había gente que decía, es que está muy difícil porque todo es para arriba y todo es subir y las piernas pesan y los músculos se sienten mal. Y yo decía, bueno, sí, pero seguramente va a haber alguien en Kenia o alguien en Etiopía o alguien en algún punto del mundo que está haciendo un esfuerzo igual o superior al mío. Entonces yo no puedo darles ventaja, aunque no los conozca, sé que algún día me los voy a encontrar. Y ese día pues se dio en Beijing, en la final olímpica, ¿no? Entonces yo creo que son esos paralelos donde la gente debe de considerar que tu esfuerzo a lo mejor lo puedes percibir en tu primer círculo, pero si te quedas ahí, pues simplemente no va a avanzar. Si entiendes que ese mismo esfuerzo puede ser equiparable a lo que están haciendo muchas otras células alrededor del mundo, te vas a encontrar con esa gente tarde que temprano y es ahí donde vas a saber si valió la pena o simplemente perdiste tu tiempo. Cuando yo comienzo a dar muestras de mucha hiperactividad y poco caso en la escuela, mi mamá busca pues, una alternativa a poder darnos un esparcimiento a mis hermanos y a mí. Tengo un hermano mayor que él pues, es de un carácter un poco más sereno y una hermana menor que al igual que yo pues sí mostrábamos como aptitud para el deporte de carrera. Entonces primero empecé con la primaria, ahí el equipo de la escuela iba a los interescolares y cosas que se practicaban a nivel delegacional, pero rápido mi mamá encontró pues había una publicación en una revista que se llamaba En las carreras, y es ahí donde se mostraba la publicidad del club Estrellas Colgate y pues fui y ahí me encontré, o sea, con un mundo que me atrapó porque fue pues ya ver a niños de la edad, grupos muy bien distribuidos donde los entrenadores se dividían las tareas, donde nos mostraban prácticamente, pues uno piensa que el atletismo es correr y ya, pero no, o sea, a mí me enseñaron mucha teoría, mucha historia del atletismo, cómo es la base deportiva para las demás disciplinas y sus diferentes segmentos en el campo, ¿no? De los lanzamientos, los saltos horizontales, verticales, la marcha atlética, los fundamentos de velocidad, de medio fondo y fondo. Entonces cuando eras niño pues todo eso lo tenías que cursar y a partir de un punto ya cada entrenador decidía para qué servía cada niño, ¿no? Si era para velocidad o para lanzamientos, o en este caso el medio fondo. Pues fue un proceso de por lo menos unos 4 o 5 años y pues toda esa parte para mí fue de mucha diversión porque yo ahí no veía esto como el alto rendimiento, lo veía como, pues ok, puedo no estar en casa, puedo estar aquí pues prácticamente con los amigos, la pasábamos bien, el club tenía su propia pista, un horario obviamente para usarse, un comedor y los vestidores. Entonces, pues, cuando tenías ese tipo de prestaciones, pues la ibas a pasar bien. O sea, que conocías a mucha gente, te relacionabas con la juventud del momento. Y ya después de los 4 años de estar como en la base, los entrenadores ya empezaban a buscar un fogueo, que era primero a nivel nacional y después internacional. Entonces, pues ya en ese punto yo empecé a darme cuenta que aquellos que destacaban más, pues viajaban a lugares como Oaxaca, Veracruz, Querétaro, Monterrey a competir. Entonces yo ya quería ser uno de ellos. O sea, yo decía ya, pues yo quiero formar parte de la selección y ¿qué necesito hacer? Y es ahí donde empiezo a reflexionar en ocupar de mejor forma mi tiempo entrenando y pues quererme volver mejor que los demás de mi grupo. Y pues fui, o sea, subí, digamos, de ese nivel estándar a representar al equipo a nivel nacional y un entrenador pues que tenía una visión un poco más estructurada en cuanto al fogueo, tiene la idea de llevarme a Estados Unidos y es ahí donde rompe por completo, ¿no? O sea, es un punto de inflexión en donde si bien aquí
entrenando y siendo más ordenado y equilibrado en tus entrenamientos podías destacarte, necesitabas el triple de esfuerzo para poder ganarte un espacio en una pista de Estados Unidos. Y esa fue una lección muy fuerte, pero que creo que marcó un antes y un después en cómo yo veía el atletismo. Venían sus amigos, muchos corrían también en el equipo de la universidad y siguieron haciendo práctica deportiva durante pues, toda su vida, ¿no? Y aquí recuerdo que cuando yo de niño venía a ver a mi papá correr, al inicio pues para mí el correr no era lo que es hoy, o sea, siempre fue como un proceso de aprendizaje, pero me acuerdo mucho que mi papá me dejaba en lo que él estaba entrenando y yo pues me subía a los árboles y desde arriba de los árboles estaba gritando y cada vuelta le gritaba ya vámonos y ya vámonos y ya vámonos. Entonces pues, como cualquier niño de entre 6 y 8 años pues desesperaba a los demás que estaban haciendo en ese momento su entrenamiento y estaban completamente concentrados. Y me acuerdo que pues sus demás amigos siempre lo estaban ahí pues como botaneando a mi papá, ¿no? Pues de cómo era mi actitud y cómo era de rebelde y pues, prácticamente no, decían que no me podían controlar. Entonces, no, que Juan, espérate, ya falta poco y me acuerdo que yo le decía a mi papá, es que ustedes siempre con sus pinches carreritas, ¿no? Y era así como que para mí un grado de aburrimiento, pero pues poco a poco eso se fue convirtiendo en mi vida y pues para mí en ese momento quizá no reconocía la disciplina que tenían ellos y cómo era sin querer el enfoque que le daban y el ejemplo que me estaban dando a mí. Y pues a los años eso se convirtió no solamente en un pasatiempo, sino se convirtió en una profesión y de aquí salí, ¿no? Y entonces creo que lo que yo logré hacer, y no lo digo como algo desde el ego, sino lo digo como algo que se escribió finalmente como un parteaguas, fue que salió un olímpico de aquí de Magdalena Contreras y que rompió una cadena o sumó un eslabón a una cadena de todos aquellos que lo intentaron, porque yo no fui el primero que lo intentó, quizá fui posiblemente uno más de un gran grupo de corredores, estamos hablando de por lo menos 3 generaciones que querían llegar a esos Juegos Olímpicos. ¿Y de dónde viene esa euforia? Posiblemente desde lo que se vivió en México 68, donde pues el hecho de ver a mexicanos participando y defendiendo pues la playera nacional hizo que cada generación soñara con regresar a unos Juegos Olímpicos. Y el caso de que yo lo pude hacer, pues no es el hecho de que naciera con condiciones únicas o condiciones especiales, sino posiblemente se sumó el deseo de todos ellos, sus enseñanzas, su aportación, que repito, muchas veces sin saberlo, estaban sumando cada día algo para que en consecuencia yo pudiera hacerlo, ¿no? Entonces había gente que me daba un consejo, había gente que me daba un regaño y había gente que me daba un reto. Entonces eso fue una mezcla de situaciones en un rompecabezas que poco a poco se fue organizando y que yo tuve la fortuna de ser el representante de una delegación, ahora una alcaldía, que muchos soñaron con verse en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, cuando estás parado ahí, ahora lo vivo, pues yo ya no voy a unos Juegos Olímpicos o me ha tocado ir, pero de otra forma, ya no como el participante. Pero cuando escuchaba que decían, es que representa a México o representa, quizá no en su totalidad, porque habrá gente que no le interesa el deporte y es muy válido, pero todos aquellos que somos apasionados de algo, por supuesto que vemos en aquellos competidores una representación. Y representan sueños, representan triunfos, representan frustraciones y representan también el deseo de una sociedad que cada vez quiere salir quizá de esa parte cultural donde el ya merito o el casi se puede o el por poquito se logra, ¿no? Entonces es eso, o sea, finalmente yo fui uno más de aquí de Magdalena Contreras, pero con el deseo y el entusiasmo de un gran grupo. Cuando empiezo a avanzar por el aspecto deportivo, ya entrado a la preparatoria, pues yo ya le veía como mayor interés al primero viajar. Yo ya no, o sea, era un tipo que no podía estar
pensando que manteniéndome en mi rutina de la ciudad era suficiente. Entonces yo sí buscaba primero subirme a un autobús y ir y conocer otra ciudad y conocer cómo corrían allá. Y después pues, fueron conocer aeropuertos, aerolíneas, destinos cada vez más lejanos. Y tomo la decisión de dedicarme de tiempo completo al atletismo y así avanzan los años, ¿no? Entonces llegan selecciones nacionales, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, y en esa fase pues yo soy quizá de los atletas que le empezaba a gustar pues el preguntar. O sea, yo siempre a los entrenadores y a los cuerpo médico, a los fisiatras, a todo aquel que formaba parte del equipo multidisciplinario, pues yo le preguntaba, ¿no? O sea, oye, ¿qué te pasa si tengo una uña morada después de correr? ¿Qué tengo que hacer? Entonces aprendía de eso, ¿no? Y al masajista, oye, pues esta técnica para qué sirve. Y al entrenador, entonces como que me empezó a gustar mucho la parte de entender desde la parte metodológica y de la parte teórica el funcionamiento del rendimiento. Y pues digo de los pocos porque muchos muchos se quedan en el hecho de decir, pues ya corrí, ya entrené, ya voy a la competencia y se acabó. Y no, pues a mí sí me interesó más. Entonces, paralelamente, pues fui conociendo gente que cuando conversábamos o cuando teníamos interacción, surgían oportunidades para más cosas. Entonces de repente, oye, pues te interesaría a lo mejor ir a escuchar una conferencia de alguien, va a venir cierto corredor, quieres ir a conocerlo. Y yo empecé ahí con esa parte de un crecimiento en paralelo, y mucho también fue de que los patrocinadores vieron en mí la posibilidad de utilizarme en otras áreas que no necesariamente fuera la de la competencia. Entonces me abrieron oportunidades y las fui tomando. En alguna parte del libro se dice que yo tenía un deseo. De niño a mí me regalaron una grabadora y me enamoré del radio, o la radio como muchos le dicen. Y sí, yo escuchaba programas típicos, ¿no? O sea, con mi mamá, pues la hora de José José, ¿no? Y las clásicas, y por ahí Radio Sinfonola y varias de esas estaciones de antaño. Y me gustaba mucho cómo los locutores, aparte de presentar canciones, te daban aspectos culturales. O sea, te decían, pues el cantante nativo de tal ciudad. Y entonces era como un viaje sin conocer a la persona o sin conocer el sitio, pero te daban una parte cultural. Entonces yo quería ser locutor. O sea, yo quería en algún momento tener un programa de radio, eso de niño. Entonces cuando empezó ya años después a viajar y a todo eso, me interesaba ir por ese lado del contenido, que ahora le llaman contenido auditivo, y se fue haciendo audiovisual. Y pues hablando de atletismo, pues me contratan para hacer análisis deportivo de eventos como el Maratón de Chicago, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo. Y pues a mí me encanta, porque aparte de que pues te pagan por eso, sigues en tu medio. Y luego pues por ahí me cayó la oportunidad de entrenar a un joven en el ciclo anterior, que fue el de París. Y pues ya, pues es un buen reto. Comencé a hacerla de entrenador y terminó cuarto lugar en la prueba de pentatlón moderno, con récord olímpico y mundial de tiro carrera. Entonces, te digo, muy sui generis, porque como que no me encasillé en algo, sino como que dije, pues me gusta esto y es una forma de seguirlo llevando. Evidentemente mi rendimiento actual ya no es como cuando tenía 20 o 25 años, a pesar de que sigo entrenando todos los días, sigo manteniendo cierta disciplina. Las responsabilidades han cambiado. Ahora, como padre de familia, pues mi prioridad es otra. Ya no es el hecho de correr e ir a competir, pero sí me sigue interesando muchísimo el seguir dentro del medio y seguir vigente, no con un resultado añejo y sacándolo a flote, sino más bien es en la actualidad
qué puedo hacer y qué quiero hacer para mantenerme vigente. Y estoy en esa fase, ¿no? Donde se van explorando diferentes cosas y ahora lo veo desde el punto de, con la experiencia adquirida, qué poder hacer para que mejore el atletismo mexicano, que si bien ha tenido sus grandes rostros y sus múltiples campeones en diferentes distancias, pero como potencia no podemos hablar del atletismo mexicano, tenemos que hablar de un atletismo relegado de la escena mundial, y que creo que si bien existen los lugares como este para poder entrenar y en toda la República podemos encontrar sitios idóneos y mucha juventud que pudiera dar la capacidad física de respuesta, creo que sí hace falta un plan estratégico de cómo poder ayudar a la gente para que vea esto no como un pasatiempo, sino como una profesión, y que también sea una elección de vida y que les reditúe en algo, porque también eso sucede cuando muchos apuestan por el deporte y dan sus mejores años de vida, no necesariamente va a ser recompensado de la forma que pudiera ser si se dedican a la parte académica o si a la parte profesional. Entonces es todavía una balanza muy desequilibrada en donde creo que valdría la pena intentar pues promover un cambio, porque estoy seguro que no nos va a tocar culminarlo, pero sí puede ser que nos toque abonar a una tendencia de cambio. Pero particularmente tengo a un amigo que él es también, bueno, ambos somos originarios de la Ciudad de México, pero él se fue años antes a Toluca, y cuando yo me mudé para el Estado de México, nos reencontramos. Él también tiene su equipo deportivo y a menudo platicamos y seguimos viéndonos con él. Compartí pues lugares de entrenamientos aquí mismo en Los Dinamos. Hacíamos esto de meternos al río después de las sesiones de entrenamiento, o cuando teníamos alguna lesión, pues prácticamente era lo que hacíamos porque no teníamos o presupuesto para un fisioterapeuta, y pues era lo más sencillo, venir aquí y meterse al río. Y compartí viajes, estuvimos en algunas giras en Estados Unidos, en Canadá, y por ahí él es personaje del libro y no es ficticio, o sea, sí existe, y se dio la oportunidad de ir como espectador a los Juegos Olímpicos, y da su narrativa de forma muy peculiar de cómo vivió esa eliminatoria al verme correr en Beijing, y hasta la fecha seguimos teniendo una muy buena amistad. Y pues al final es lo que te deja el deporte, ¿no? La competitividad que se vive en el ambiente del deporte es única, pero los lazos de amistad creo que se fortalecen muchísimo, y cuando ya lo ves a años de haberlo experimentado, pues ahora te das cuenta que todo eso fue parte de un gran viaje, y pues que lo mejor es simplemente eso, conservar a las personas en su esencia y seguir riéndonos de los aciertos y de los errores que cometimos. Una invitación a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque en realidad siempre he creído que el deporte debe ser como la educación, que desde que inicias tu vida debe de continuar. Así que todo aquel que tenga la intención de hacer deporte, acérquense a un espacio abierto, háganlo bajo la precaución debida, pero sobre todo con el interés necesario. Disfruten de una disciplina como es el atletismo, les va a ayudar a cualquier otro deporte. Acérquense, háganlo con esa intensidad que merece ser desarrollado, y busquen el espacio con un entrenador, con un grupo, y busquen sus propios límites, desarróllenlo, vívanlo, apasionense de esto, porque correr, la verdad es que te puede cambiar la vida, te puede favorecer en muchos aspectos. Y bueno, pues qué les puedo decir, yo he dedicado 30 años de mi vida a este deporte y sigo encontrando en él una gran motivación, muchos deseos de continuar y sobre todo objetivos que cumplir. Así que pues yo los invito a que disfruten tanto como yo de este deporte, y que seguramente, si así lo deciden, nos encontraremos en algunos kilómetros, en alguna línea de salida, cruzando muchas líneas de meta.